Muy buenas tardes, público presente. Ya son las 6:30 y vamos a comenzar a la hora. Por favor, todos los que estamos atrás, acérquense un poquito para tenerlos más unidos. Y comenzamos. Bueno, mi nombre es Jaime Antonio Vélez, soy el secretario general del Instituto Olmedo. Nuestra organización nace en el 2016 con miras a rescatar un poco de la esencia de la ciudad. Nos dimos cuenta que había mucho desconocimiento acerca de, no solo de qué es ser guayaquileño, que fue el tema de nuestra primera charla hace 2 años, sino de la historia de nuestra tierra, y no solo de la ciudad, la historia de la península, de toda la costa, perdidos. Y a veces en conversaciones, en tertulias, nos enterábamos de más cosas que nos avivaban en esta nuestra misión. Era, por ejemplo, cosas como escuchar de que alguien en la península preguntaba que qué variedad de quichua hablaban ellos. Entonces uno se aterrorizaba y decía, en verdad tenemos que trabajar en esto. Entonces, esta charla es la primera del ciclo de charlas del Instituto Olmedo en miras al Bicentenario. Y comenzamos con la historia de Guayaquil, pero hay que dejar en claro que no es Guayaquil la ciudad, no es la historia de Santiago, sino es la historia del tenientazgo, que se convirtió en la gobernación y por un tiempo fue también la provincia libre de Guayaquil. Entonces, como vieron, vamos a tratar acerca de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. Como son varios siglos, es algo un poco somero, porque cada uno de estos siglos va a tener un foco, una charla específica con más detalles, más documentación en los meses venideros. Entonces, con esto doy paso al arqueólogo Javier Vélez, que va a tratar los temas del siglo XV y XVI. Por favor. Buenas tardes. Definitivamente, cuando enfocamos el tema y el nombre Guayaquil, todos nos centramos en la ciudad. Y esto definitivamente que a veces trae malestar entre quienes no tienen un conocimiento de todo lo que hay atrás de la ciudad, pero dentro de ese espacio pequeño. A mí me costó a veces entender muchas cosas hasta que tuve que romper mis esquemas mentales o mis paradigmas para poder concebir todo lo que ha sido el nombre de Guayaquil. Entramos un poco a la parte de la arqueología. Y cuando me pidieron que dé informaciones sobre lo que nosotros somos, dije, voy a tratar un poco la arqueología en el litoral ecuatoriano. Después la arqueología que está ligada a esos primeros documentos y, lógicamente, después vienen las crónicas, ¿no? Es un tema amplísimo, definitivamente, pero tenemos que ir de a poco dando a conocer todo lo que nosotros tenemos. Cuando nos referimos al siglo XV, estamos hablando del año 1400, todo un siglo, el 1400. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos aquí? Un periodo que va anterior al siglo XV, que corresponde a lo que nosotros en arqueología llamamos el periodo de integración, ¿no? Y de norte a sur tenemos, a nivel de culturas, algo que se llama Atacames, que está en la provincia de Esmeraldas, que es donde nosotros tenemos una información valiosísima que está relacionada con toda una serie de evidencias en estas rutas que íbamos o iban nuestros balseros desde nuestro país a México y estaban regresando. Una cultura que se llama Jamacuaque II. Cuando nosotros visitamos los museos, todo el mundo habla solamente del Jamacuaque, pero hay 2 etapas de esta cultura. La una pertenece a un periodo que se llama desarrollo regional, que es anterior al 500 después de Cristo, y esta Jamacuaque II, que está ligada desde el 500 después de Cristo hasta el 1700. Esta es una fecha que estoy manejando desde hace aproximadamente unos 3 años. ¿Por qué? Porque cuando empiezo a leer documentos, empiezo a leer crónicas, empiezo a leer a veces informaciones de los archivos, y sobre todo los que hay en Lima, que están muy ligados a Guayaquil, nos damos cuenta de que los españoles no es que llegan en el año 1500 y se acabó todo, no. O sea, llegamos a un año 1700 y todavía hay poblaciones que recién empiezan a describirlas como tales. Entonces nos damos cuenta de que
hay que ir modificando un poco estos periodos de tiempo. O sea, no es que llegan los españoles y se acabó toda una población aborigen, no, siguieron. La siguiente es la cultura manteño, ¿no? En Manabí definitivamente elogian mucho a los manteños están como los grandes balseros. Hace 10 años querían poner a la balsa ahí en el río y el espóndilo más arriba en vez del cóndor y toda la vaina, pero son estas cosas que se dan por desconocimiento más que por ver realidades, ¿no? Partiendo de que para esa época nada de esto se llamaba Ecuador, entonces hay que tenerlo también claro, ¿no? Los huancavilcas, otra parte de estas denominaciones que en arqueología nosotros denominamos. Y estos huancavilcas definitivamente, cuando dicen de Guayaquil, dice Guayaquil es la urbe de Huancavilca. Esa es otra de las grandes mentiras que nos han dicho. ¿Por qué? Porque cuando hice todo un análisis del material que dejó Francisco Huerta, el material que dejó Emilio Estrada, ese material arqueológico todo correspondía a la cultura que está más abajito, que es la Milagro Quevedo. Entonces, Guayaquil de Huancavilca, y en ese Guayaquil que no todos lo podemos recordar, que llegaba solamente hasta ahí, hasta el Cerro Santana y del Carmen. Ese material en todo ese Guayaquil hallado en ese espacio pertenece a la cultura Milagro, el material arqueológico, no es Huancavilca. 99% de los sitios son Milagro y la diferencia es Huancavilca. Entonces Guayaquil no es una urbe Huancavilca como nos han dicho, es una urbe chona, es una urbe Milagro. Y ahí están las ubicaciones geográficas. ¿No? Cuando empezamos entonces a ver esto, decimos cómo se llama esta gente, ¿no? Esta cultura atacames, ¿no? Aquí tenemos la costumbre de mezclar la cultura la tolita con el atacames y resulta que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Y esta es cultura atacames y he puesto el nombre étnico, que se llaman los campaces, para ir de una vez relacionando la parte arqueológica con la parte étnica, que está relacionada con todo lo que nos dejan los cronistas, ¿no? Entonces, estos campaces tuvieron cosas impresionantes, ¿no? Son los que primero están trabajando el platino, desconocido en Europa y desconocido en casi toda América, pero acá ya lo teníamos. Expertos orfebres en cuanto al trabajo en oro, pero también tenían ya poblaciones y poblaciones considerables. Entender y manejar la geografía de la época no es difícil, y no es difícil cuando tú tienes todo un sistema de representaciones a través de dibujos que han dejado e ir leyendo lo que dicen los cronistas con los dibujos y podemos ir sacando toda una relación bien coherente de lo que hemos tenido, ¿no? Esta es una pieza que todo el mundo dice que es tolita, pero es lo que pasa con el jamacuaque. El jamacuaque para todo el mundo es uno solo, pero son cosas distintas. En la tolita pasa lo mismo. Todo lo que ve en gris es tolita. Recuerdo cuando ordenaba la reserva del Museo del Banco Central, la cultura manteño y Huancavilca se caracteriza por ser de cerámica negra, y todo lo que era negro decía la gente es manteño, ¿no? Hasta el chofer que le manejaba el director del museo que era negro decían que era manteño porque era negro, y no era así, ¿ya? Son las cosas que a veces tienden a confundir. Entonces, estos atacames y campaces tienen sus propias características, ¿no? Y la información, ese río Portete que ustedes ven ahí, ¿no? O sea, el río Portete no es más que el límite un poco más al norte de Cojimíes, ¿no? Hay una desembocadura, un río pequeño, pero que no lo conoce, ¿no? Sí, ¿ya? Entonces, ese río es el límite que tenemos en relación con este grupo étnico, ¿no? Esta provincia de Esmeraldas después va a pertenecer a Quito, es otra cosa. Y llegamos a estos Jama II o los Neguas o Niguas, ¿no? Es interesante todo esto de aquí, ¿por qué? Porque el límite de ellos básicamente está allá en el río Cojimíes, ¿no? Es uno de los grupos que mejor trabaja la cerámica en cuanto a definir características en rostros, en vestidos, en sistemas de organizaciones, en identificar lo que había en esa época, ¿no? ¿Y dónde están ubicados? Allá en la zona norte de Manabí, ¿no? Muy ligados dentro de esta frontera también
con toda la gente que está relacionada con los Campaces, pero también con la cuenca del Guayas, que vendrían a ser los Milagros Quevedo o Chonos, ¿ya? Las informaciones son impresionantes, es cuestión de ir leyendo. Miguel Cabello de Balboa, un clérigo que anduvo por toda esta zona durante el 1550 en adelante, da detalles pero impresionantes sobre todos estos grupos. Y estos sí ya están dentro de lo que más adelante se va a llamar la gobernación de Guayaquil. O sea que hasta allá llegaban los límites de lo que hoy en día hemos quedado reducidos, creo, a una pigricia, ¿no? Manteño o Pache, ¿no?, que están ligados a los huancavilcas. En algún momento, cuando tratábamos estos temas de las denominaciones, yo le decía a los señores de Manabí, le digo, ustedes tienen que tener clara su historia, ¿no? Los Paches no son más que una variación de los huancavilcas. Los huancavilcas es una denominación mucho más antigua y son los huancavilcas los que se dirigen hacia el norte. Y junto con eso, eran incrédulos, les decía, analicen fechamientos, ¿no? Nosotros manejamos fechas de radiocarbón y las fechas de radiocarbón no es para analizar esto, no es para analizar esto ni esto, sino cuando uno encuentra muestras de carbón en las excavaciones. Cuando la gente dice, ¿y esa vasija de cerámica, la fecha de radiocarbón, cuántos años dicen? No, la cerámica no se fecha por radiocarbón. O sea, doy la información para que tengan alguna idea de las cosas, ¿no? Y es común decir y escuchar a los guías, tiene tantos años. No, eso es mentira, ¿ya? Nosotros asociamos la muestra de carbón dentro de una estratigrafía y podemos relacionar la antigüedad de un objeto y nada más. Pero eso se fecha por otros procedimientos que no es este. Entonces, los huancavilcas tienen un fechamiento anterior a los Paches, es decir, que esta gente se estaba dirigiendo hacia el norte y las investigaciones que hemos realizado en arqueología, vemos que hay una cultura bahía del periodo de desarrollo regional, desaparece y aparece la manteño ya muy elaborada. Significa que no hubo un proceso de transición como lo encontramos en toda la zona de la gran península del Morro y Santa Elena, ¿no?, en donde sí hay una secuencia de lo que va de Huangala hacia los huancavilcas. Entonces, son datos que recién los estamos escribiendo con la finalidad de ir replanteando las cosas que nosotros tenemos. Y este sí definitivamente que es un nombre que se ha mantenido y ya no es arqueológico, ¿no? Los huancavilcas se empiezan a mencionar desde que llegan los españoles, pero a partir del año 1530 aproximadamente, ¿no? Y sus límites están aproximadamente desde 5 cerros, que es la zona de la entrada, cuando uno se dirige por la zona costera hacia Manabí, ¿no?, y la cordillera costanera en su extremo queda hacia el oriente, teniendo como límite acá la población de Chongón. Chongón es una población eminentemente huancavilca, ¿no? Estos grupos definitivamente fueron los grandes balseros. Esta gente se estaba dirigiendo en balsas, lógicamente con 3000 años de antigüedad, de experiencia, en conocimientos de corrientes marinas, de vientos, de temporadas, en cuando yo debo de salir para irme a Mesoamérica y cuando debo regresar llevando productos y también trayendo, ¿no? Llevamos muchas cosas, llevamos espóndilos, cuentas de espóndilos. Posteriormente, antes de eso estuvimos llevando cacao. El cacao es originario de aquí, no es de México, ¿no? Y confirmado y comprobado eso ya arqueológicamente y por fechamientos que tenemos de laboratorios. ¿Qué más estamos llevando? Estamos llevando telas. Las balsas para movilizarse tenían que tener velas, ¿no? Entonces, la evidencia de telares nosotros los tenemos desde la época de Valdivia, hacia el 2800 a.C. Entonces, estos huancavilcas vienen recogiendo toda una historia y nuevamente forman también parte de lo que más adelante va a ser la gobernación de Guayaquil junto con los Paches, ¿no? Y lógicamente, los Milagros Quevedo o Chono, mis favoritos. Y mis favoritos porque están en la zona agrícola más importante de Sudamérica, ¿no? Mis favoritos porque ahí está la provincia de Los Ríos, de la cual mi padre era montuyo, entonces yo desciendo de un montuyo y por ende también tengo que meterme de lleno a sacarle provecho a toda la información que pueda darle, ¿no? Pero este grupo es un grupo que estaba comercializando con toda la costa norte del Perú, pero también estaba comercializando a través de Babahoyo con toda la zona
norte de la región andina, en donde estaban trayendo los tejidos de Quito que se vendían en Piura, que iban también al Callao y de ahí iban al Cusco. O sea, esta gente tenía un comercio impresionante, ¿no? Eso está documentado, ¿no? Entonces, estos chonos también fueron navegantes, fluviales y en parte marítimos. No iban a México, solamente hasta acá. Pero Babahoyo era uno de los puertos, pero también tenemos a Yaguachi. Yaguachi es un pueblito que pasa desapercibido, pero también era otra bodega. Y por ahí se iba todo a Alausí. El camino a San Antonio iba para el norte, pero también tenemos el puerto de Bola, que iba hacia la zona austral. O sea, puertos fluviales. ¿Manejados por quién? Por este grupo. Pero también estaba Daule, en pleno corazón del territorio chono, y desde Daule, que era otro puerto fluvial, por tierra, se mandaba mucha mercadería para que salga por Manta. O sea, qué grupos humanos impresionantes para poder manejar todo un comercio, ¿no? Y todo esto dentro de esa gobernación de Guayaquil que comprendía los territorios de Portoviejo y de Guayaquil. Bien. Toda esta gente, ¿qué hizo? ¿No? En las zonas áridas construyeron albarradas, y estas albarradas son, hoy en día las llamamos represas, pero empezaron a construirse, a mejorarse y terminaron en todo su esplendor justamente en el periodo de integración, pero las albarradas más antiguas fechan de por lo menos el año 300 antes de Cristo, y que las encontramos en toda la provincia de Santa Elena, que antes era la provincia del Guayas, ¿no? En esa misma zona hicieron terrazas agrícolas, en donde se estaban aprovechando las garúas, ¿no? O la bruma costera, que nosotros también la llamamos, ¿no? Si nosotros nos dirigimos por el mes de agosto, septiembre, octubre, vamos a ver que toda la zona costera nuestra es muy fría, pero también hay mucha humedad. Las garúas. Esa garúa están aprovechándolas ellos para sembrar en las zonas altas. A diferencia de las zonas inundables y bajas, en donde hacen los caballones, ¿no? Que todavía los podemos ver cuando nos dirigimos, sea por la ruta Durán-Tambo o por la autopista Durán-Bolinche, en donde, pasado el peaje, vamos a ver una serie de islotes, que hoy en día se están perdiendo por el desarrollo urbano que tiene el Cantón Durán, ¿no? Pero quedan todavía manifestaciones de todo lo que generó esta gente que vivió en esta denominada gobernación de Guayaquil, ¿ya? Entonces, hay mucho todavía por investigar, hay mucho todavía por hacer, pero fíjense lo que está desarrollando esta gente. Y vamos con las albarradas. Esta es una de las albarradas, un dibujo de una de las albarradas más bellas que había en la provincia de Santa Elena, y estaba ubicada en la población de Muey. Una albarrada preciosa, con árboles. La otra, donde dice que hay un muro artificial ahí, es la que está en La Libertad, y que hace unos 20 años la rellenaron, ¿no? Y ya solamente quedó el muro nada más, ¿no? Y las otras, unas pequeñas ahí que corresponden, en la que está un poco hacia el sur, también está en Muey, y le llaman la mea leche, ¿no? Porque siempre tiene agua y guarda agua, ¿no? Y así para ir comparando, ¿no? Estas ya son imágenes satelitales de la albarrada que hay en Chongón, ¿no? Y eso todavía la pueden visitar porque creo que solamente ya queda el muro, ¿no? Si ven la imagen de la izquierda, esa es la albarrada. En documentos de los años 50 y 60 dice que era una laguna para ir a cazar patos, ¿no? Pero es una albarrada. Hoy en día están las ciudadelas ahí, y a veces
sin ser malo, me gustaría que haya un invierno como un niño, ¿no? Para que desaparezca todo eso, ¿no? Para que aprendan a respetar las cosas, porque no están puestas ahí porque les da la gana, pero la gente que construye no sabe lo que es eso. Y eso es un vaso de una represa, esa es toda la represa, ¿ya? Entonces, eso de ahí hay que manejarlo. Y fíjense el desarrollo que ha tenido el Chongón, ¿no? O sea, cómo ha ido creciendo entre la imagen de la izquierda, que es aproximadamente el año 11, y la que tenemos acá desde el año 18, ¿no? Eso sale en el histórico de Google. Entonces, solamente queda ya la Albarrada más cerca, y yo recuerdo cuando éramos estudiantes que nos llevaban nuestros profesores allá, la Albarrada llegaba con programas habitacionales. Debe de haber un fenómeno. Bien, la siguiente. Otras cosas más que aportó esta gente, ¿no? A nivel de la metalurgia, el oro, la plata, el platino y el cobre. Puse el oro porque siempre a la gente les fascina el oro, pero el metal más codiciado por nuestros aborígenes y lo que se llevaba a todas partes era el cobre, ¿no? Con el cobre hicieron una diversidad de objetos y entre los que más destacan son las patenas para ponérselas en el pecho a nivel de las personas de alto rango, los cascabeles, teníamos las bases para los aretes múltiples o para los clavos faciales o para las tembetas, hechas en cobre y la parte de afuera definitivamente en oro. Pero es el cuidado que estaban teniendo también nuestros aborígenes en trabajar todo eso, ¿no? Cuentas pequeñitas para los collares o para las pulseras, ¿no? Pero también estaban mezclando el oro con el cobre. Estaban plata y cobre, y más cobre que oro también, ¿ya? Entonces, tenían un conocimiento muy vasto de todo lo que era la metalurgia, ¿no? Y los objetos que hicieron son impresionantes, ¿no? Quizás lo más bello que hubo en algún momento estuvo en el Museo de la Casa de la Cultura, que se perdieron más que por los incendios, por los robos que hicieron ahí, ¿no? El otro tema está ligado a la navegación, ¿no? Gente que generó embarcaciones para poder movilizarse, primero en la parte fluvial, después en la parte costera marina y después, lógicamente, en los viajes que se estaban dirigiendo ya hacia la zona norte. Viajes que en determinado momento leía a Presley Norton, que era un arqueólogo muy reconocido, que también era buzo, y decía, las balsitas no solamente iban hasta Paita, iban a Lima, y hay documentos en donde informan que llegaron hasta Antofagasta. O sea, que eran unos periplos impresionantes de estos navegantes, ¿ya? Y de esta embarcación, ¿ya? Y lo que habíamos mencionado hace un momento, los cauces de los ríos donde Daule, Babahoyo, Yaguacho, afluentes del río Guayas, todos estos donde había todo un comercio también fluvial impresionante, llevando y trayendo productos agrícolas y aquellos que también nosotros llamamos utilitarios y suntuarios, ¿no? Pero la navegación jugó un papel importantísimo dentro de estos comerciantes, tanto chonos como los paches y huancavilca, o sea, un grupo humano que se estaba moviendo. ¿Y de dónde salen toda esta gente, no? De acá, de esta zona central, de esta mitad del mundo y de lo que más adelante es la gobernación de Guayaquil, ¿no? Un dibujo de Benzoni, un italiano, un viajero que dibujó la famosa balsa, y él decía en la manera de pescar, en el caso de las figuras en la parte superior, ¿no? Pero esos dos fulanos que están en dos troncos, en un tronco, no son pescadores, ni tampoco lo que ven ustedes allí es una red, ¿no? Eso es una vela de agua, ¿no? Si observan la imagen de abajo van a ver que la vela está inflada y la embarcación está saliendo y las otras está entrando. Entonces, estas velas generalmente las tiran con pesos y con la corriente van más rápido a la playa, ¿no? O sea, es un dibujo que hay que analizarlo y eso todavía lo están utilizando en México, ¿no? Acá la vela está hinchada, saliendo, pero acá está. Entonces no puede haber esos vientos así. O sea,
Hay que analizar siempre todas las imágenes y por eso están ahí las cosas, ¿no? Y por eso la puse también, ¿ya? Hay una descripción de Lizarra, que fue otro fraile. Perdón. ¿Sí? La de los dos, bueno, creo que esos dos palos que están ahí. Troncos. Troncos, sí. Y la vela creo que está metida en el agua. La abajo. allá. Sí, abajo. Pero con la corriente. A lo que viene la ola, que mete. Y en la pregunta de los caballones, yo escuchaba también camellones. Sí, el término es caballón. Ah. El término es caballón. El uso vulgar es camellón. Así que le ruego que no se moleste. No, y también, yo recuerdo, yo tengo 72 años. Entonces el año 53 yo era un niño y en Salinas había el agua de muelle, entonces sería esas albarradas. Sí. ¿Y por qué se abastecía con eso? Con eso todo. Sí, todo. Sí, todas las albarradas. Albarradas encuentras también en la cordillera costanera, ¿ya? Después se las manda a hacer. O sea, en la población de Juan Montalvo había un señor apellido Mirabá, y él mandó a construir una albarrada, ¿no?, para su ganado, ¿ya? En la zona a la entrada que hay para ir a Zacachún hay otra bien, hay otra albarrada ahí a la entrada, y construyeron otra en la población mismo, ¿no?, para ir almacenando todo el agua, sí. Pero son cosas totalmente modernas, y en los documentos y en las actas. Sí. ¿Quieres agua? Ya. Toma. Las disculpas del caso. Es mi hijo. Bien, entonces cuando tú analizas el tema de las albarradas, el tema de los camellones o caballones, que es el término adecuado, ¿no? El caballón lo estás haciendo es en las zonas inundables, ¿no? Caballones encontrabas en la desembocadura del río Esmeraldas y en Atacames, desaparecidos. Usaron las tierras para nivelar, la tierra de los montículos para nivelar suelos, ¿ya? Se perdieron. Todavía los puedes ver en las fotos antiguas que tenemos en las del Instituto Geográfico Militar, ¿ya? En el caso de los camellones en la zona de Babahoyo son rectangulares, todavía quedan algunos y ahí están sembradas cacao, ¿ya? Es donde se da el mejor cacao, ¿ya? Y después tienes, nosotros acá tenemos en toda la cuenca del Guayas, en la cuenca baja, de una manera pero considerable de hectáreas, ¿no? Algunas ya se han perdido, ahora se están rellenando y yo creo que es cuestión de 10 años ya no tendremos evidencia de nada si no se preocupan en eso, ¿ya? Y lo que se denominaban los bancos, entonces serían los camellones. Yo me crié en la zona baja Sí. del Guayas. Sí. Entonces en noviembre ya estaba lleno de agua, Sí. hasta salidas de agua que era el mar. Sí. Entonces ahí simplemente era bancos de la gente. Son como islotes. Sí. Vamos a decir. Bien. Esta gente también generaron sus poblaciones, ¿no? Siempre nos dicen a la gente, andaban desnudos aquí, véanos cómo se mueven, unos eran bien adornaditos, pero esta gente tenía todo bien ordenado, ¿no? Esto de aquí es en Agua Blanca y esto es pasando Puerto López, ¿no? Es unos hallazgos que se encontraron ahí y hay aproximadamente más de 250 estructuras de diferentes tamaños, todas rectangulares. Eso es una gran ciudad. Son más de 200 estructuras, ¿no?, que las pueden ver en el gráfico de allá, ¿no? Y algunas de estas viviendas, o sea, se encontraron todavía con las paredes enlucidas de la época. Y recuerdo que en algún momento dejamos que se haga una copia para exhibir en el Museo de los Amantes prefiero de Zumpa y no de los Amantes, o dejamos Amantes nada más, pero Zumpa tampoco era el nombre de Santa Elena. Eso es otra de las grandes mentiras, ¿no? Pero
¿ya? Forma parte de una leyenda y nada más. Entonces, cuando nosotros analizamos todas estas evidencias, nos damos cuenta de que esta gente sí tenía una buena capacidad de organización, ¿no? Y desde aquí, desde Agua Blanca, es la balsa que encuentran los españoles cuando en el año 1526 se topan en frente a Punta Galera. Y llama la atención porque mientras la embarcación española venía, estos iban en contra, ¿no? ¿Ya? Moviéndose. Y de una manera rápida, y es cuando se da, se le pone el nombre a ese accidente geográfico de Punta Galera, en el sur de la provincia de Esmeraldas. Pero son navegantes de esta población que tenían algunos puertos. Salango es un puerto del señorío de Salangomé, que es ese de ahí, la ciudad. Puerto Cayo era el otro, Puerto López es el otro, que son unas bahías bellísimas en donde tú puedes tener todas tus flotas de balsas sin ningún peligro, ¿no? ¿Ya? Y el mismo Machalilla es un puerto muy profundo y por ahí salía Tagua hasta hace unos 50 o 60 años, ¿no? Bien. Y este es el primer documento ya para entrar en los contactos con los españoles, ¿no? Que es la famosa relación de Sámano. En muchos documentos siempre aparece Sámano Jerez, ¿no? El señor Jerez nunca firmó esto. La denominación del Jerez la impone Raúl Porras Barrenechea, un canciller peruano, que le estaba posiblemente buscando 10 patas al gato, y dijo que la había escrito él, ¿no? Hay otra gente que se le atribuye a Bartolomé Ruiz, pero Bartolomé Ruiz tampoco la firmó, ¿no? Pudo haber sido él, como también pudo haber sido los acompañantes del señor. ¿Y por qué? Porque es una relación que cuando uno la lee en detalle se va a dar cuenta que tiene algunas partes, trata muchas cosas. Trata sobre poblaciones, trata sobre un poco la historia, trata sobre lo que están viendo en su recorrido. Entonces, es una descripción que hay que analizarla con mucho detalle, ¿no? Lo que está ahí no son faltas de ortografía, pero dice, halló una bahía. Así la escribían en esa época, he sido muy respetuoso en mantener el nombre de San Mateo, y de allí hay 3 grandes, o sea, toda una descripción, son como 4 o 5 páginas interesantísimas para leer, ¿no? Es el primer documento que tenemos sobre nuestra costa para el año 1526 y lógicamente que allá para acá vienen muchos cronistas, quizás el más mencionado es Benzoni. Hace un año estaba leyendo unos libros allá que traje y definitivamente decían que el señor Girolamo Benzoni era un espía del Vaticano. Entonces, y definitivamente cuando uno lee toda la obra de Benzoni se da cuenta de que el tipo criticaba todo, ¿no? Entonces, hay que ser muy prudentes también con el manejo de la información, pero a partir de que llegan estos, y a partir del año 30 tenemos informaciones impresionantes sobre todo lo que es el litoral ecuatoriano, y lógicamente que también se empieza a manejar ya información de la región andina, pero este es un pequeño aporte de lo que vamos a dar, porque tengo que dar también paso a otra persona. Así que les doy las gracias y cualquier inquietud después de la otra charla. Buenas noches. Nosotros vamos a hablar en cambio acerca del siglo XVI y siglo XVII. Entonces, nos vamos a enfocar primero que nada en la extensión, la situación política, la economía y el comercio que se manejaba en toda la zona del tenientazgo de Guayaquil, que así se lo definían en ese entonces. Entonces, primero que nada, aquí podemos observar una descripción general de cuáles eran los límites del antiguo tenientazgo de Guayaquil. Obviamente está definida la mayoría de la provincia de Manabí, sin la parte del norte. ¿Me permite, con quién tengo el gusto de...? Jaime Vélez, mucho gusto. Disculpe. No, cualquier otra pregunta la vamos a tomar. Entonces, porque es tan interesante lo que están comiendo. Claro, no, queda... Nuevamente, gracias. Entonces, nosotros podemos observar que es desde la parte de Manabí, sin incluir la parte del norte, en el cual está Cabo Pasado, baja por toda la península y tomamos la provincia del Oro y un poquito hasta llegar al sur con los actuales límites con el Perú. Entonces, en esta imagen podemos ver mucho más claro, si bien
se nos complica un poco por tanta línea, pero aquí podemos ver claramente el Golfo de Guayaquil. Este es un mapa no de 1600, porque en 1600 no se hizo, bueno, en el siglo XVI no se hizo, siglo XVII no se hizo ningún tipo de mapas. Teníamos derroteros, teníamos descripciones de la costa, pero no había nada detallado. Entonces, los primeros mapas los tenemos realmente a partir de 1700. Sin embargo, se manejaban muchos de los conceptos que eran propios de la población. No había una gran población aborigen, no había una gran población de españoles, pero tenían un gran movimiento comercial. Por ejemplo, en este mapa nosotros podemos ver que en ciertas partes vamos a encontrar que está delimitado claramente despoblado. La isla de Puná, que está más abajo, despoblada, pero tenía un gran comercio, llegaban a muchos lugares. Este es un mapa que muestra justamente Guayaquil a partir de 1748. Lo interesante es que a inicios de siglo simplemente la ciudad de Santiago se encontraba en la parte del cerro. Esto de aquí se llamó luego Ciudad Nueva. Durante toda esta parte de aquí fue un terreno que durante el siglo XVII estaba destinado a la creación de los astilleros. Es más, en el siglo XVIII se esperaba que Guayaquil fuese nombrado un real astillero del Pacífico, cosa que realmente nunca se logró obtener, más que nada por un gran cabildeo desde Lima. Se instauraron varias trabas al comercio. Centrémonos un poquito en la parte comercial de todo el virreinato. Primero tuvimos el virreinato de Lima, luego tuvimos ya que del virreinato de Lima fueron sacando ciertas partecitas para construir o constituir el virreinato de Nueva Granada, el virreinato de Buenos Aires, el virreinato donde estaba justamente Chacras, que era la parte del Potosí. En 1600 ocurrió algo interesante. Había mucho comercio aborigen, pero no había casi nada de comercio español. Es más, a partir de que las minas de Potosí empezaron a producir una gran cantidad de plata, la flota virreinal solo contabilizaba a inicios del siglo alrededor de unas 7 naves. Más allá de la mitad y finalizando el siglo XVI, nosotros encontramos que la flota virreinal simplemente contabilizaba 3. La función de la flota virreinal era ir cruzando entre todos los puertos mayores del Pacífico, o del Mar del Sur, como le decían en ese entonces. Esta función era pasar por los puertos, ir recopilando todos estos metales preciosos, que era la plata, que era la plata y el oro, para luego ser remitidos a Nueva España. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Era mucho más fácil que todos los metales y los comercios de la costa del Pacífico fueran hacia el oriente, hacia Asia, a que cruzasen por el canal de Panamá, bueno, por el estrecho de Panamá, cruzasen a tierra la parte de Panamá o se fueran por abajo por el Cabo de Hornos para dirigirse nuevamente a España. Entonces, toda la plata que estaba saliendo del Potosí realmente se estaba fugando hacia Asia. ¿Cuál fue el resultado? Que obviamente España no estaba teniendo ningún rédito de la parte de los impuestos, tampoco estaba teniendo realmente mayor cosa en cuanto a la recepción de los metales preciosos. Entonces empezaron las restricciones. Para atrás. Las restricciones para frenar el comercio con Asia fueron las siguientes: aumento de penas en comercio irregular, reducción de viajes permitidos entre los puertos mayores. ¿A qué me refiero con esto? Antes el comercio era obviamente abierto, pero como estaba habiendo una gran fuga de metales preciosos, empezaron a reducir los viajes permitidos. A mediados de siglo se tenía que entre los puertos mayores solo se podía comerciar 2 veces al año. ¿Qué significaba eso? Que cada puerto mayor tenía que tener guardado todos los metales preciosos y también todos los artículos que quisiese comerciar, para luego, cuando viniese el barquito de la flota virreinal, recién empezar a moverlos entre puertos. Se llegó a casos de que, por ejemplo, si se necesitaba aquí comerciar un producto en especial, llegaban a ser hasta 4 años que se tenía que esperar para que pase el barco, manden la resolución a España, manden de nuevo el barco a Nueva España y otra vez entre al flujo de comercio de los puertos mayores de la Mar del Sur. La proscripción de metales preciosos para el uso exclusivo al comercio entre Perú y Nueva España. ¿Qué significaba con eso? Que la única manera de comerciar entre los puertos mayores iba a ser simplemente entre el puerto del Callao
y Nueva España, que para nosotros es México, que era el puerto de Acapulco. Entonces, solo estos dos podían comprar y vender con plata. De ahí los otros estaban obligados al trueque o al contrabando o comercio irregular. Otra prohibición, el uso de trueque y altos impuestos para que sea fomentado el uso de la plata para comercios entre estos dos puertos. Y esto finalizó en 1634 con la prohibición total de tráfico entre los puertos mayores. ¿Qué significaba esto? Que ningún puerto, ni Acapulco, ni Valparaíso, ni Buenaventura, ni ninguno, podía comerciar con plata entre ellos. Entonces, ¿qué fue lo que se dio? Como no podía utilizarse la moneda real española ni plata para comerciar, entonces empezaron a crear este tipo de lingotes que se utilizaban como moneda privada. Si nosotros vemos el sello que está ahí, el sello no es de la Casa Real Española, sino el sello corresponde a una casa de exportación de privados. Entonces, los privados cuando hacían contrabando para mover todas sus mercancías utilizaban esto como moneda. En este caso, lingotes de plata no sancionados por la corona. ¿Qué productos movía la provincia de Guayaquil en comercio irregular? Bueno, nosotros exportábamos vino, cacao, mercurio, plata, madera. Estos pañuelos, sombreros, colchas y demás textiles venían primordialmente de la costa, que diga de la parte de la sierra. Todo el alquitrán venía de la costa, jamones, galletas y quesos también era de la sierra. ¿Qué importábamos? Importábamos textiles, en este caso del Oriente, importábamos ropa, muebles de España, joyería, artículos de tocador y comida que realmente no se producía aquí, excepto cuando tuvimos la introducción del trigo, que fue más o menos por la década de los 60. Entonces, higos y trigo, perfumes y joyería. ¿Qué ocurrió después? Todo el siglo XVII tuvimos que la gran riqueza que se producía de manera irregular empezó a tener una bonanza impresionante. Lo que más llama la atención era que, bueno, a partir de la mitad del siglo XVII, antes del siglo XVIII, nosotros tuvimos todos estos impuestos, todas estas trabas. Entonces, los comerciantes empezaron a perder mano de obra, empezaron a perder ventas, y eso obviamente complicaba las cosas. Entonces, tuvo un gran surplus de personas que marcó en el siglo XVIII el paso del tenientazgo a la gobernación. Entonces, nosotros podemos entender de que justamente se conservaron todos los límites originales. Y bueno, de pasar al siglo XVIII ya tenemos un poco más de detalles, como la distancia que abarcaba todo el corregimiento y ahora gobernación de Guayaquil. ¿Cuántos tenientazgos poseía la provincia de Guayaquil? Poseía 7 hasta mediados de siglo. A finales de siglo se crearon unos cuantos tenientazgos más, que el más famoso de todos era el de Machala, que se llevó justamente partecita de la provincia de Puná. Entonces, tenemos Puerto Viejo, de los cuales pertenecían Montecristo, Picuazá, Charapotó, Manta y Jipijapa, que en el lenguaje original aborigen no es Jipijapa, es Chipichapa, porque esa era la manera en cómo hablaban los aborígenes en ese entonces. La producción, si bien es variada, se centra más que nada en la pesca, en la producción de tabaco, cera, pita y algodón, pero es muy poco producto. Asimismo, la población que está en este tenientazgo no era numerosa y en su gran mayoría eran pobres. Es más, en Puerto Viejo Puerto Viejo era una ciudad, pero más que nada por simbolismo. ¿Por qué? Porque representó la punta de lanza cuando los españoles empezaron a hacer su incursión en el litoral ecuatoriano. Pero se tenía de que Puerto Viejo tenía una población mínima, menos de 1000 españoles, tenía 500 personas que no representaban mayor cosa, tanto así de que más o menos por el año 1763 Puerto Viejo fue eliminado como cabildo, porque los recursos que producía no era suficiente ni siquiera para pagarle al alcalde. De ahí tenemos la punta de Santa Elena, que es lo que es la punta de Santa Elena en la obra. Lo interesante es que producían púrpura de caracol. Antes, la púrpura solo se la obtenía de la parte del mar Mediterráneo, justamente de todo lo que ahorita nosotros conocemos como Fenicia. De Fenicia se sacaban unos caracolcitos donde se obtenían la parte de la púrpura, pero aquí encontraron de que los aborígenes utilizaban caracoles que daban un color muy similar y con las mismas características del púrpura mediterráneo. Obviamente,
producían también mucha sal y mucha pesca, pero asimismo era poco poblado y pobre. Más que nada la punta de Santa Elena era la que producía todo el movimiento de pescados y sal que se consumían en toda la provincia. De ahí nosotros tenemos el partido de Puná, que mayoritariamente se dedicaba al movimiento de cacao en ese entonces. Al partido de Puná pertenecían Pasaje, Machala y Naranjal. Era poco poblado, pero tenía mucho dinero. ¿Por qué? Porque justamente en Puná, en la parte norte de Puná, era donde estaban las aduanas. Entonces se había creado este tenientazgo con el simple objetivo de que el oficial de la corona que estuviese ahí pudiese controlar el flujo de mercancía de una manera óptima. ¿Cuál viene a ser el problema? De que obviamente como tenía que controlar el contrabando, no podía ni irse ni a Pasaje, ni a Machala, ni a Naranjal para la recolección de los tributarios o de las averías, como se le decía en ese entonces. Esa es la razón por la cual después de 1750 se crea el partido de Machala, justamente para ya empezar a darle movimiento y que el oficial de Puná no estuviese tan cargado y sintiéndose culpable de que realmente no estaba cumpliendo su trabajo. Y tenemos el partido de Yaguachi, en que está Ñabusa y Alonche, que producían muchísima madera, mucho cacao, mucho algodón, mucho ganado. Era poblado y tenía muchísimo movimiento comercial. Lo mismo con Babahoyo. En Babahoyo lo interesante era que allí estaban las bodegas reales. Tenía también muchísimo comercio porque Babahoyo era el punto donde, bueno, se conectaba casi la parte de la sierra con la parte de toda la costa. Y tenemos el partido de Baba. Ahora, si se dan cuenta, todas las producciones que nosotros tenemos aquí ya empiezan a cambiar en los adjetivos. Justamente lo describían los antiguos viajeros que la cuenca del Guayas era el granero de todo el virreinato, y en ese entonces el virreinato de Lima era prácticamente todo América del Sur, no solo lo que nosotros conocemos como el Perú. Entonces, siguiente. Y finalmente el partido de Daule, que tenemos Daule, Santa Lucía, Balsar, que producían mucho tabaco, tenían cañaverales, donde hacían obviamente muchísimo aguardiente para toda la provincia, producían cacao, chácaras, muchas frutas y semillas, todo lo que fuesen granos. ¿Cuál era la capital del tenientazgo? Era la ciudad de Guayaquil. Se extendía a lo largo de la costa del río de Guayaquil, casi media legua. Lo interesante aquí es esto, río de Guayaquil. Se empieza a utilizar Guayas desde recién hace 150 años. Antes, la importancia de este personaje, que era el cacique Guayaquil, fue lo que le dio el nombre a la ciudad de Santiago. Las casas de caña, de 2 pisos y fachada de yeso, y las chozas de techo bijao, que contabilizaban un total de 655 casas hacia 1804, con una población de 8.000 habitantes. Lo interesante de esto es el sentimiento de comunidad que existía dentro de la ciudad de Guayaquil. ¿Por qué? Las casas no son como nosotros las conocemos ahora. No era de que una familia era dueña de una casita y nada más. La diferencia era de que las casas eran realmente comunales, las casas eran grandes, las casas albergaban a lo menos 10 personas, las más pobladas tenían entre 40 y 50 personas, estamos hablando de una gran cantidad de personas. Justamente la parte que está resaltada, la planta baja tenían arrendatarios, pero más que nada era para el comercio. El piso principal alojaba el sector más respetable y acomodado de la sociedad, pero tenía un piso medio que justamente era el que estaba mal ventilado, bueno, era para justamente los arriendos, donde vivían de todos. Entonces, si pasaba o ocurría, como tantas veces ocurrió en estos siglos, los incendios, si ocurría de que una casa empezaba a quemarse, obviamente era preocupación de todos, no simplemente del rico, del mediano, del pobre, porque era la casa donde vivía todo el mundo. Entonces, teníamos de que con frecuencia se veía en la misma escalera al senador, al esclavo, al burócrata mal pagado, al aguatero y al ama de casa, cada cual reclamando su parte del domicilio. Esto lo anotó Wallace Walpole en 1797, que justamente fue un viajero mercante inglés que escribió un libro que se llamaba El detalle de los viajes por el Mar del Sur. Siempre. Sube a rango de gobernación en 1763. Este es el detalle administrativo que justamente responde a la cantidad de oficiales al gran tamaño de la provincia de Guayaquil, en el cual tenía que tener 6 dignatarios solo para manejar la parte de tesorería que estaban diseminados por toda la provincia,
pero también tenían 13 tenientes de gobernador. Eso más o menos pone 2 tenientes de gobernador por cada partido de Guayaquil. Lo interesante de nuestra historia es que la provincia de Guayaquil no siempre estuvo supeditada a Nueva Granada o parte de la presidencia de la Real Audiencia de Quito. Entre 1720 y 1739 formamos parte del Virreinato de Lima. Después nosotros revertimos al Virreinato de Nueva Granada. La excusa de que nosotros fuésemos parte de Lima era porque, bueno, estaba el puerto del Callao, estaba el puerto de Guayaquil, era mucho más fácil de que ejércitos vayan a apoyar desde el Callao hacia Guayaquil en caso de que hubiese algún tipo de escaramuza o necesidad bélica, más que nada por los sentimientos autonomistas que están empezando a surgir durante todo este siglo. Entonces, obviamente, vino Lima y se la agarró. Pero viendo los números, uno puede deducir de que el motivo real que inspiraba a que el Virreinato de Lima agarre Guayaquil era simplemente por la parte pecuniaria. ¿Por qué? Justamente en la década del 40, no, la década del 30, tuvimos la creación del corregimiento de Chacras. Chacras era donde estaba ubicado el Potosí. ¿Qué fue lo que sucede? Lima ya no tenía todo ese flujo de plata. Entonces, ¿qué era lo que generaba mucho? Bueno, no tanto dinero como la plata, pero una gran cantidad de flujo de dinero por impuestos eran el comercio que estaba en los astilleros de Guayaquil. Hubo una segunda tenencia de la gobernación de Guayaquil por parte del Virreinato de Lima, la cual duró desde 1805 hasta 1820. Justamente fueron las acciones del Virreinato de Lima lo que estimuló a que el pueblo de Guayaquil buscase la independencia. ¿Cuál era la población de Guayaquil en el siglo XVIII? Ojo, estamos hablando de la población de la gobernación, no de la ciudad. La ciudad se mantenía más o menos en 8.000 personas. A 1765 tenemos 22.445. Lo interesante es este salto poblacional entre 1780 y 1801, porque responde al Gran Cacao. ¿De dónde salieron tantas personas? En 1765, estamos hablando desde aquí, empezó a haber un problema climático en el Ecuador. Hubo una gran sequía al norte del país, que también afectó muchísimo a la sierra. Entonces, esta sequía obviamente hizo que la gente empezase a buscar la manera de ganarse la vida. Entonces, toda la población, todo el surplus de población que estaba produciendo la sierra empezó a migrar hacia la cuenca del Guayas o de Guayaquil. Toda la población que estaba sintiendo un surplus en la parte de la punta de Santa Elena, de la península del Morro y Santa Elena, Manabí, todos empezaron a migrar hacia la cuenca de Guayas. Eso es lo que explica este salto poblacional, teniendo en cuenta de que las personas en ese entonces vivían un promedio de 50 años, que había una gran tasa de mortalidad porque obviamente la ciencia no estaba avanzada en su arte. Y bueno, algo que también ayudó al crecimiento poblacional era que, según registraban los viajeros ingleses, las damas guayaquileñas eran muy guapas, rubias, blancas, ojos azules, de gran inteligencia. Entonces también hubieron muchísimas personas que se quedaron a hacer familia aquí. En cuanto a la religión, el departamento de Guayaquil, o la provincia, formó parte de la diócesis de Quito hasta 1779. Después del 79 se adhirió al obispado de Cuenca, fallando procurar esta sede para sí misma. ¿Qué fue lo que pasó? Si bien tenemos que saber de que el pueblo de Guayaquil nunca fue practicante al 100%, se los educaban como creyentes, pero no eran practicantes. Ellos procuraban buscar la salvación de su alma. Entonces, cuando se vio que la población de la provincia de Guayaquil y de la gobernación de Guayaquil con la gobernación de Cuenca estaba demasiado grande, por ejemplo, Cuenca tenía una población de casi 89.000 personas, versus la población de Guayaquil que estaba rondando en ese entonces más o menos 30.000, se la dieron a Cuenca, porque era una población mucho más piadosa, si bien no producía tanto en cuanto a dinero. Cuenca estaba produciendo alrededor de 1.900 millones de pesos al año, mientras Guayaquil con la actividad comercial estaba produciendo casi 9 millones de pesos. Entonces prefirieron
prefirieron buscar donde el pasto estuviese más verde. Buscaban asegurar un lugar por lo menos al purgatorio. ¿Qué se creó con esto? Se crearon las cofradías de entierro. Cuando la gente era demasiado pobre y no podía pagar la misa anual que garantizaba un paso rápido por la parte del purgatorio, entonces los pobres, o bueno, también la gente pudiente, se afiliaban a este tipo de cofradías, las cuales entre todos los miembros recolectaban unos valores, entonces cada miembro cuando falleciese le iban a pagar la misa anual a cada uno. Durante todo este siglo se contabilizaron un total de 12 cofradías de entierro en Guayaquil, 3 en Yaguachi, una en San Borondón, Chanduy y en Colonche. Lo interesante es que estas cofradías cobraron tanto poder que empezaron a comprar terrenos, comprar esclavos y hacer préstamos. Es más, una de estas cofradías de Santa María de Guayaquil tuvo tanto dinero, tanto ingreso mensual, alrededor de 4.000 o 5.000 pesos, que fue uno de los precursores de un banco primigenio que hubo aquí en Guayaquil. Obviamente no como nosotros lo conocemos ahora como banco, pero sí habían ese tipo de préstamos suntuosos. Obviamente el comercio y la actividad de las personas se mueven a través de los caminos. El camino más famoso son los caminos fluviales, pero también había los caminos terrestres que siempre fueron un desastre, al menos aquí en la costa. Por ejemplo, el padre del bardo de Junín, Miguel Agustín de Olmedo, esta es una de las 4 veces que se quejó a la corona de que era muy complicado transitar por todos los pueblos y ciudades de Guayaquil, más que nada porque como los inviernos eran muy fuertes, eran muy pesados, se llenaba todo de barro. Entonces, las bestias no podían avanzar, los carros no podían avanzar y bueno, si tú te encuentras en medio de un mar de barro y ya se te acabó el agua y tienes un sol canicular a las 12 de la noche, si no te desmayas pasan peores cosas como lo que describe aquí. Hablemos del comercio. El comercio hasta 1765. Si se dan cuenta, nosotros tenemos, o sea, se han estado dando valores duros a partir de 1750. ¿Por qué? Porque es a partir de 1750 que empiezan a haber ya tratados un poco más extensos de la situación real de la ciudad o de la gobernación. Ya había gente de ciencia que buscaba llegar a las minucias, obtener los detalles y presentar los reportes, como es natural. El comercio de Guayaquil, si nosotros podemos ver, iba a Perú, al Reino de Tierra Firme, a Chocó, a Paita, Trujillo, Guatemala, a Realejo y Acapulco. No está puesto aquí, pero a través de puertos menores llegaba hasta Filipinas. Entonces teníamos un flujo comercial realmente impresionante que no era simplemente toda la parte de América, sino que daba la vuelta hacia allá. Es un recordatorio cuando nosotros comerciábamos con Oriente. Aquí nosotros también podemos ver cuáles eran los permisos y las restricciones de las que hablamos del siglo anterior. A Perú los viajes eran abiertos, al Reino de Tierra Firme abiertos, a Chocó, que es por Colombia, solo se podía viajar 2 veces al año, Paita y Trujillo abiertos, Puerto de Guatemala muy importante 2 veces al año, al Realejo 2 veces al año y Acapulco solo cuando el virrey daba la autorización de viajar. Asimismo podemos ver todo lo que se está llevando y todo lo que se está trayendo. El cacao está en casi todos los lugares donde se comerciaba. ¿Qué es lo que ocurre? Empiezan a ver ya las escaramuzas, empiezan ya a ver el descontento de la gran y pesada máquina burocrática. El rey se da cuenta de que está perdiendo demasiado dinero en contrabando. Es más, el Cabildo de México estaba reportando que el comercio del cacao de Guayaquil, legal, se manejaba más o menos 1,5 millones de pesos. Pero el comercio ilegal en Ciudad de México de Guayaquil estábamos hablando de casi 8,5 millones de pesos. O sea, se estaba perdiendo muchísimo dinero justamente por el tema de las trabas. ¿Cuáles eran las mejores brisas? En 1774, el rey recién libera el comercio entre los virreinatos. O sea, ya no se podía comerciar 2 veces al año y cuando tuvieses el permiso, sino ya tenían vía libre de comerciar. 6 meses más tarde, del mismo año, el 5 de junio, se bajó la avería, que así se le decía entonces a los impuestos, de exportación a México, a Acapulco, del 8% al 5%. En noviembre de 1776, el virrey de Nueva Granada ordenó tomar precauciones para mejorar el comercio de Guayaquil. Aquí viene algo interesante. Pese a Guayaquil ser uno de los puertos mayores
fue castigado con una cota de exportación de 10.000 cargas de cacao a Acapulco. Obviamente México no paró bola. ¿Por qué esta cuota de aquí? Porque Venezuela era una gran productora de cacao, pero estaba a capa caída. Entonces, como Venezuela era una de las que más estaba mandando impuestos a España por la cercanía de que simplemente tenía que cruzar el Atlántico, esta fue una manera de proteger el cacao venezolano. Obviamente no sirvió de nada. Ya vamos a ver cuáles fueron las cifras con México. ¿Cuál fue el resultado de buscar liberar la economía? En 2 años, de 1779 a 1781, Ciudad de México recibe 69.751 fanegas de cacao versus 12.268 de Venezuela. El cacao ecuatoriano obviamente era de una calidad superior, entonces no les importaba para nada a los comerciantes que empezara a comprar cacao metido de contrabando. En 1780, entre 1780 y 1790, ingresan 111 barcos de clase fragata o superior, comprendiendo de que un barco fragata podía transportar alrededor de 400 o un poco más toneladas de carga. Ingresaron también 358 barcos de categoría inferior. En la última década del siglo, el cacao de Guayaquil llega a representar hasta un 90% de las importaciones de cacao de Ciudad de México, un 90%. Asimismo, algo interesante, como era un gran flujo en la parte de los astilleros empiezan a producir mucho más. Se registra un rubro de actividad por los astilleros de 300.000 pesos por año. ¿Qué es lo notable de esto? Que bueno, el cacao en ese entonces estaba registrando casi, dependiendo del año, un promedio de 1.900.000, 300.000 pesos no era algo que se pudiese ignorar. Como estamos hablando del cacao, aquí podemos ver los números que representan el movimiento comercial que tuvo el gran cacao en esta época. Nosotros podemos ver a inicios de siglo que estábamos empezando a mover 34.000 cargas de cacao. Eso equivale a 1.251 toneladas. Quizás para nosotros eso ahorita simboliza un poco, pero tenemos que recordar que cada ciudad, el promedio de población era de 2.000 personas. Entonces, 2.000 personas que estaban moviendo 1.251 toneladas de cacao. Eso significa que virtualmente le estábamos vendiendo a todo el mundo. Ahora, cuando empieza la parte de la sequía, las cosas se ponen más interesantes, porque mientras al norte del Ecuador, en la serranía del Ecuador, toda la riqueza se estaba secando, en Guayaquil la riqueza empezó a despuntar. Había mucho dinero en la ciudad de Santiago, había mucho dinero en la provincia, pero la gente, los oficiales de los otros partidos justamente se estaban quejando. ¿Por qué? Porque se estaban quedando sin personas. En el partido de Santa Elena, el oficial a cargo se estaba diciendo de que, en cita, Santa Elena es un lugar raro, triste y desabrido. ¿Por qué raro, triste y desabrido? La más infeliz de toda la gobernación. No tiene monumentos ni arbitrios de comercio con que pueda subsistir el juez de ella o el oficial. A más de ese es el lugar más estéril y raro de toda la provincia, pues solo en los buenos inviernos goza de alguna abundancia, y en lo demás de continuo es una necesidad y carencia suma que obliga a sus moradores a refugiarse en la ciudad de Guayaquil y a los demás puntos de la gobernación. Este tipo de quejas era muy común en estos años, justamente porque las gobernaciones por la sequía no estaban produciendo nada. Tenían obligatoriamente que emigrar a producir cacao, tabaco en la cuenca de Guayas. Ahora, hemos conversado acerca de cuánto dinero estaban moviendo los astilleros de la Mar del Sur. Lo interesante es que los astilleros de Guayaquil fueron los mejores astilleros de todo el continente, más que nada de toda la costa de América entera. Aquí nosotros tenemos las palabras de Lynch, que fue justamente uno de los agregados en estos barcos mercantes, en el cual mostraba la importancia y más que nada la durabilidad de estos barcos para realizar sus cargas. Si bien no eran bonitos, tenemos que recordar que los galeones que se hacían en España tenían curvas, eran interesantes a la vista. Los que se hacían aquí en Guayaquil
eran cuadrados, pero cumplían su trabajo, eran muy manejables, eran muy resistentes. Lamentablemente hasta ahorita no ha quedado ningún tipo de evidencia que nos ayude a ver cómo eran estos barcos. No han quedado ni siquiera dibujos, simplemente palabras. Pero los que todos estaban de acuerdo era de que eran lo mejor que uno pudiese comprar. La madera que se obtenía en la cuenca del Guayas era de una calidad impresionante y, como vamos a ver más adelante, era una actividad 100% americana. Lo único que se traía de España eran los clavos y el hierro, porque el hierro de acá sí era de mala calidad. La madera de bulubulu se obtenía de Yaguachi, el alquitrán de Piura, Sonsonate, que en ese entonces también era parte de la gobernación, la brea de Piura y Sonsonate. El alquitrán, si no se lo podía conseguir desde Piura, se lo obtenía también de Puerto Viejo. El yuque, la tela para las velas venía desde la sierra, el cobre venía desde Chile y solo los clavos y las anclas desde España. O sea que toda la actividad comercial que era hacer los barcos era más que nada la inteligencia y la herencia propia de los aborígenes de la costa. Aquí nosotros podemos ver lo que decían de la calidad de los navíos. Un navío fabricado en este astillero era incomparablemente de mayor duración que los que se fabricaban en todos los demás conocidos, así en Europa como en las Indias. Eso fue lo que impulsó a la gente de Guayaquil a crear, o no a crear porque a la final no ocurrió, pero pujar para que Guayaquil fuese considerado como los reales astilleros de la costa del Pacífico. Más que nada, si nosotros nos ponemos a ver, hay mucho dinero y mucho amor por el libre comercio que se estaba acumulando en la costa, en la gobernación de Guayaquil. Para 1800 hasta 1815, Guayaquil, la ciudad, mandó 4 representantes a las Cortes de Cádiz, uno de ellos José Joaquín de Olmedos, con un plan de 10 puntos, justamente para mejorar el libre comercio, porque ellos vieron la explosión de dinero que se generó el momento en que empezaban a bajar los impuestos y también empezaban ya a bregar por unas visitas comerciales más abiertas. Esto no ocurrió porque nosotros conocemos las guerras independentistas que empezaron a estallar en Perú. El virreinato de Lima perdió el partido de Chacras hacia la parte independentista, entonces el Callao necesitaba dinero. Las guerras al sur en el continente fueron muy pesadas para el tesoro de la corona. La sequía que ocurrió desde el año 1810 a 1820 fue el punto final que ocasionó el estallido de la independencia. ¿Por qué? Guayaquil estaba produciendo muchísimo cacao. Sin embargo, ya no había mucha gente que compre. Habían mandado a varias personas a que bregasen por el libre comercio porque ellos decían que si tenían menos restricciones, si tenían que pagar menos cosas, la gente iba a tener un poder adquisitivo mayor y obviamente Guayaquil iba a vender más. Como todo fue negado, la única salida que tenía Guayaquil para empezar a acumular nuevamente el dinero que obtuvo durante todos estos siglos de bonanza era mediante el comercio libre a través de barcos internacionales. Pero no podían comerciar con bancos internacionales si no tenían comercio libre. ¿Qué pasó en España? Viendo la situación complicadísima que estaba ocurriendo en el continente, más que nada Bonaparte se le estaba viniendo encima, los ejércitos independentistas estaban avanzando hacia abajo, Guayaquil era uno de los últimos puertos que realmente le estaba generando réditos. El 18 de septiembre de 1820, España mandó una carta liberando el comercio de Guayaquil. Esa carta nunca llegó porque cuando vino el 9 de octubre, Guayaquil ya era libre y ya no reconocía la autoridad española. Entonces nosotros podemos ver de que uno de los mayores movimientos que causó la independencia fue la parte pecuniaria. Cuando ocurrió el 10 de agosto de 1810, el virrey de Perú tuvo la excusa que necesitaba para venir a sitiar la ciudad para calmar las revueltas que estaban ocurriendo en Quito y estaban ocurriendo en Loja. Muchos de nosotros podemos ver de que desde Quito se quejaban de que Guayaquil no hizo nada, pero no podía hacer nada porque tenía un ejército de 15.000 a 20.000 soldados españoles sitiándolo
porque el virrey cogió Guayaquil como base de operaciones. Eso también fue una de las razones por la cual la independencia tuvo el éxito que tuvo. Guayaquil, si bien estaba entrando en un proceso de sequía, no tuvo la inestabilidad política y económica que ocasionó el movimiento y el uso y el contrato de ejércitos, no tuvo la inestabilidad política de cuando lo quitaban a una persona de una gobernación y la ponían de otra, lo quitaban de una hacienda y la ponían de otra, o simplemente le quitaban las tierras, como pasó con Pío Montúfar. Mientras en la gobernación de Guayaquil todas estas ciudades y pueblos estaban cayendo por las acciones de los realistas, Guayaquil se mantuvo estable. Cuando ocurrió el 9 de octubre de 1820, si bien el cabildo de Guayaquil estaba pobre porque oficialmente no tenía dinero que entrase por los impuestos, todas las personas privadas que eran dueños de hacienda tenían una gran cantidad de dinero almacenado. Y fueron estos señores con dinero propio que empezaron a financiar las batallas de independencia. Es por eso que cuando cuando formaron los ejércitos, tenían todo el dinero que necesitaban para armarlos, apertrecharlos y enviarlos a Quito, con la División Protectora de Quito, y hacia Cuenca, con la División Protectora de Cuenca. No vamos a hablar más en el siglo XIX porque del año 1800 a 1899 pasan muchísimas cosas muy interesantes para analizar. Les invitamos también de que estén pendientes acerca de las publicaciones que nosotros vamos a hacer en nuestras redes sociales, justamente para que conozcan cuándo nosotros vamos a tener las siguientes charlas y el material a descargar que nosotros vamos a proveer para que complete la parte académica de lo que hemos conversado hasta ahorita. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeñita ronda de preguntas y con eso cerramos la velada. Entonces, ¿quién quiere comenzar? ¿Alguna? ¿Ninguna? Bueno, en tal caso parece que no hay preguntas. Hay una pregunta. Realmente para mí, yo investigo, ¿no? Y para mí es nuevo lo de la sequía que hace el éxodo, porque yo había leído que el éxodo se produce por 1760 más o menos, el doctor Abel Román Castillo, pero es por la crisis de los obrajes y de muchas situaciones con terremotos, etc. Entonces, bueno, dicen pues que uno algo aprende, ¿no? Entonces esto para mí era una novedad. Ahora de Santa Elena, siempre como tú dices, pues eso siempre fue seco. Ya, dale con Santa Elena y yo leo del otro. Cuando nosotros analizamos la parte geográfica, ¿no? A veces tenemos que recurrir también a la ayuda de la geología, porque van relacionadas. Si bien es cierto que hoy en día vemos una zona de la Gran Península, que es como se debe de llamar, la Gran Península del Morro y Santa Elena, ¿no? De la cual Guayaquil también somos peninsulares desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver que la deforestación empieza en los últimos 400 o 500 años, ¿ya? Madera que salió para los durmientes de trenes, madera que salió también para enviar a Lima, no solamente salía de la cuenca del Guaya, sino que también salía de allá, de toda esta zona, ¿no? Entonces, esta deforestación ha sido constante, ¿no? Después de eso, y hasta hoy en día, lo poco que queda, tú ves a los habitantes descendientes de estos huancavilcas todavía haciendo carbón. O sea, la gente sigue haciendo carbón, o sea, no han dejado esa actividad. Entonces, estas desertificaciones lo que están motivando es que, si bien es cierto, tenemos una vegetación media endémica, ¿no? Pero en la zona de Santa Elena los algarrobos todavía perduran por ahí, pero la madera de pechiche, nada, los guasangos, que son maderas casi incorruptibles, ¿no? Se perdieron, ¿ya? Y tenemos que ir viendo todas esas cosas. ¿Qué es lo que va pasando después? Si analizamos a la cuenca del Guayas, que eran bosques, ¿no?
Cuando se menciona un poco la descripción de Guayaquil y toda la información que hay del 700 y del 800, hasta el 900 básicamente, tú te vas a percatar de que eran bosques inmensos. De Yaguachi salían maderas para mandar a Lima. Hoy en día llegas a Yaguachi y no hay nada, ¿ya? De la zona del Bulo, que es la zona donde está Pedro J. Montero, que es todo eso, lo único que nos queda ahí es los bosques, los cerros de Churute, porque si vas a los cerros chiquitos de Taura, ahí ya casi no hay nada. ¿Sí ves? Entonces, el depredador, el hombre, nosotros, ¿no? Somos los que nos hemos encargado de ir liquidando todo, ¿no? Yo recuerdo que hasta hace unos 30 años que me tocó hacer un informe para Fundación Natura, que ya no existe, que un poco se preocupaba del cuidado de la naturaleza. Hice un trabajo en el Cerro de Churute y yo todavía ahí veía monos y toda la vida. Hoy en día llega y digo, los monos, yo no sé si se los cazaron ahí o qué mismo pasó, pero desapareció casi todo en 30 años, ¿no? Y tú veías las tolas y veías árboles y hoy día está todo eso aplanado el terreno para los sembríos de caña y de todo eso. Entonces, definitivamente que se perdieron muchas cosas, ¿no? Ya. Entonces, las albarradas en Santa Elena, no solamente era la que te mencioné, la de Muelle es la más bonita, pero en Salinas, es moderna. No. Es totalmente moderna. La Velasco Ibarra no tiene nada que ver con lo prehispánico, nada. Y tanto es así que Velasco Ibarra, en el invierno del 82-83, que tengo en las fotos, ¿no? Tú veías la parte del defogadero de agua, ¿no? Eran las cascadas, pero fue un invierno de 9 meses, ¿no? Y después de un año tú veías ya en el borde de la albarrada las capas de sal, ¿no? Entonces, era casi imposible decir de qué esa albarrada iba a servir para regar, ¿no? Porque con agua salada o salobre ya no vas a sembrar, ¿no? Pero eso lo vimos nosotros, yo hice un seguimiento de esa albarrada porque tengo las fotos de cuando estaba, cuando ya estaba llena y después cuando empezó a hacer, y tú veías los tacos de sal como que si fueran las piscinas de Cuasal que están ahí atrás, así, las capas de sal pegadas. Suelos salinos. Le hicieron sin pensar en las cosas que podían darse. O sea, dijeron, vamos a reservar agua, sí, pero hicieron análisis de suelo en esa época, ¿ya? Pongo un ejemplo de ese fenómeno. Yo en esa época trabajaba en el Museo del Banco Central, se estaba remodelando el edificio Goreli para hacerlo en el museo ahí donde hoy está la judicatura, ¿no? Y uno de los arquitectos un día llega feliz de la vida, me ha salido un contrato, voy a hacer una villa ahí en Punta Blanca. Ah, qué chévere, ¿no? Felipe Cruz, que era un negrito, cholito, que todo el mundo lo basuriaba, le dice, no construya ahí porque va a ver lo que le va a pasar. Usted qué sabe, usted preocúpese de sus cacharros y toda la vaina. Viendo el fenómeno del niño, la villita que el señor hizo estaba en medio mar. Se la llevó con todo. Y después el otro se le burlaba y yo lo apoyaba, no en la burla. ¿Por qué? Porque es gente que conoce el medio, ¿ya? Los arquitectos citadinos no conocen la geografía, no analizan nada de esas cosas y ahí están las consecuencias, ¿no? Y al respecto de eso, yo estaba haciendo una casita en Salinas hace 30 años y me decía un carpintero nativo que yo había dejado de ir, entonces me dice, abogado, a esta casa le falta gente. Y había un tipo que quería cambiar de la tubería. Entonces dice, aquí tiene que venir con la familia, ¿no? Y verdad, pues, ¿no? Como no había personas, y oiga, yo no sé el ser humano, a lo que ya uno ocupa la casa, como que, bueno, será que se abre eso, pues se agrega tantas cosas. Entonces yo coincido también con, y también miraba así tal día, tal hora, y dice, y no construía acá, porque que era el estero no sé cuánto, y ahí cayó un niño después. Pues. Sí, pero eso pasa en las zonas secas, ¿no? Entonces, las albarradas suplen eso y fueron construidas justamente, no solamente para aprovechar el agua que queda, sino que cuando se acabe el agua, empiezas a hacer también los pozos y está la recuperación del agua. O sea, ese beneficio te va a durar por lo menos un año más. El invierno del 82-83 fui testigo, porque viajaba todas las semanas para allá, de ver cómo iban los tanqueros de los municipios a sacar el agua de las albarradas para regar las plantas de los parterres y todo eso, ¿no? Y duró más o menos 3 años hasta vaciar todo el vaso de la albarrada, ¿no? Sí.
Buenas noches. A mí también me llamó la atención la pregunta de Jorge en cuanto a la deforestación. Incluso se lo nombra como una de las causas de migración de gente de la sierra hacia la costa, ya dentro de la charla. Ahora, de lo que yo sabía, realmente la migración de la sierra a la costa se produjo porque la viña de Potosí dejó de producir y en la sierra se confeccionaba todo lo que correspondía a la ropa que usaban los mineros allá. Entonces, en el momento que Potosí deja de producir plata, no totalmente, ¿no? Pero decae bastante su producción, la sierra se queda sin una labor específica. Por lo tanto, ahí viene la migración de la sierra hacia la costa. Entonces, no sé en esa parte qué tanta influencia tenga lo que se mencionó de la deforestación. Eso por un lado. Y la segunda es que en la península de Santa Elena, en la punta de Santa Elena, dentro de las actividades que se nombran, no se menciona la producción de sal. Y la producción de sal que hacían los aborígenes allí era milenaria. Y esa producción de sal no solamente era para consumo interno, sino que se exportaba, llamémoslo así, hacia la sierra, que eran grandes consumidores de sal, inclusive más que en la costa. Y en algunos casos la sal producida no era, era inferior calidad, ¿no? Era gruesa y un poco medio sucia, llamemos así, ¿no? Incluso esa sal se mandaba a Lima o hacia el Perú, lo que sería el virreinato del Perú en ese entonces. Entonces esas dos preguntas, esas dos inquietudes tengo. La una, ¿por qué no se menciona la producción de sal en la punta de Santa Elena? Y la segunda, lo de la deforestación como motivo de migración de la sierra a la costa. Ya. La primera, en la zona de Salinas, la información que se da para el siglo XVIII son de pozos. Pozos de sal hoy en día son piscinas de sal. Son dos cosas distintas, ¿ya? Pero, sí, la sal generalmente la hacían en pozos en toda la zona que hoy se llama Mar Bravo, ¿no? En la parte que da de las costas, de la playa hacia abajo, y allí hacían los pozos y se recogía, el agua se metía y de ahí se sacaban la sal y se hacían, eran unos marquetas de sal, ¿no? Pero no hay que olvidarse tampoco de que la sal no solamente salía, también salía de Puná, que es la otra, y en la sierra tú tienes minas de sal, que son otra cosa, ¿ya? Pero que también son sal, y también tú la tienes en todo el Perú. La sal que salía de la zona de Salinas era de mejor calidad, y esa se iba a Colombia, ¿ya? Eso está documentadamente, creo que hay 4 o 5 de estos viajeros que mencionan sobre la sal y la calidad de sal, ¿no? La peor era la de Puná, y lógicamente se entiende, porque tú tienes el estero salado por aquí, el río por acá, hay una confluencia de mareas, entonces no vas a tener un agua pura o limpia como la que tienes en Salinas. Así de sencillo. Pero esta sal y el muelle que había antes en Salinas era justamente para embarcar la sal, no era para otra cosa. Sí, no era ni para el petróleo, nada, era para la sal, ¿ya? Yo recuerdo, porque de muchachos yo iba a ese puente y nos íbamos a la punta a tirarnos los clavados para regresarnos nadando. Ese era el juego de nosotros, pero ya no tenía el uso de embarcadero, ¿no? Pero la mejor sal siempre salió de ahí, estaba la de Puná, y también había en la zona de Bahía de Caracas. También había otras, pero distintas en cuanto a calidad y en cuanto a la distribución que tenemos, ¿no? En Guaranda también son las minas de sal, y por eso el nombre de Salinas, ¿ya? Y en el Perú, en Lima, antes de llegar a Lima, también tienes minas de sal. ¿Sí? ¿Cuál? Ya. Sí, ahora, básicamente nosotros no hemos podido, la información es colonial, no hemos podido arqueológicamente demostrar de que había la sal en eso, o sea, que debieron haberla tenido, asumo que sí. Apenas hace unos 20 años estábamos analizando unos recipientes en formas de botas, ¿no? Que se encontraron partículas de sal metidas. Dijeron, ¿pueden ser estos a la final una bota de este tamaño, algún tipo de reservorio de uso doméstico, donde estabas poniendo el agua salada y que se seque ahí para obtener sal? Pero es tan débil la evidencia que no la podemos mantener ni manifestar. O sea, son 2 o 3 objetos de esos de 50. Entonces, tampoco es una prueba para decir, estaban esta gente haciendo sal para los alimentos. De que debieron haber tenido, yo no dudo, no lo dudo. Más allá, pero lo de los pozos, todo eso se da ya es para llegada de los españoles, al igual que el uso del copey o de la brea, que sí se tiene
una evidencia de antes, porque en las vasijas huancavilcas tú encuentras en algunas la brea pegada, ¿ya? Entonces sí tenemos una evidencia. Y en la zona del camino que va de la Libertad a la T para ir a Punta Carnero, ahí se encontró hace unos 10 años una cimentación de una fábrica para hacer brea, pero eso de ahí ya es de 1800, ¿ya? Y puedes comparar esa información, porque es un sistema que también se estaba empleando en la zona norte del Perú, y hay un fraile, un párroco, cura, como quieran ustedes llamarlo, ¿no? Martínez Compañón, y él dibuja todo lo que está ahí, y es lo que tenemos también acá. Son datos certerísimos, ¿no? Eso en relación, el resto lo aclara él. Con respecto a la mención de Salina, ¿verdad? No, la parte de la sierra. Ya, lo primero, la sequía. Sí, de la sequía. Hay registros justamente 1730, 40 y 50, en la cual la exportación, las cifras oficiales en cuanto a todo lo que son textiles para llevar hacia el sur, o textiles en general que salen desde Babahoyo, no hacían más de 60 pesos. Entonces, 60 pesos frente a lo que nosotros teníamos registrado de 300.000, 400.000, son valores muy, muy mínimos. Eso es lo primero. Entonces, desde que se secaron las minas, realmente la parte de los textiles y un poco antes no representaba mayor comercio. Quiero aclarar algo. Si bien mencionaron a Camilo de Estruje para hacer toda esta exposición, nosotros no nos hemos referido a libros, nosotros hemos buscado fuentes primarias. Entonces, en cuanto a la parte de la sequía, si bien se puede manejar por Camilo de Estruje, que hubieron ciertas ocurrencias que mataron y forzaron el éxodo hacia acá, tenemos registros por parte de fuentes primarias, justamente Antonio Zelaya y Vergara, Walpole, William Borah, que ellos mencionaban de que a partir de 1740 hasta 1780 hay una caída notable en todas las producciones de agricultura de la sierra, que coinciden justamente con la caída de la sequía que ocurría en la parte norte de Manabí. Entonces, nosotros tenemos, obviamente sabemos de que el clima es una parte estructurada, una parte de un todo. Entonces, la sequía que afectaba una parte ya árida, que justamente es la parte norte de Manabí, también empezó a afectar una parte que estaba recibiendo notablemente menos lluvia, justamente por los escritos de las personas que vivían en la época, en las cuales mencionaban de que los inviernos ya no eran tan productivos como antes. Entonces, con estas notas que refieren a la parte del clima, también tenemos un crecimiento proporcional negativo en la sierra, en la cual, viendo los padrones, podemos observar de que había un crecimiento de personas que salían desde la parte de la sierra. Proporcionalmente para la zona era negativo porque todo estaba fugando hacia acá. Entonces, es verdad, puede haber impactado la parte de que se hayan secado las minas de Potosí, terremotos y demás, pero el clima jugó un papel fundamental porque al final el comercio es circunstancial. Entonces, si no hay comercio porque no está si no hay comercio porque la parte de agricultura no está dando, se tiene que la parte textil justamente desde hace algunas décadas ya no representaba mayor cosa, porque repito, 50 pesos versus las otras cantidades es algo muy mínimo. Entonces, se hace la colación y la relación de que el clima fue un factor determinante en la parte del éxodo, que también va de la mano con la introducción de las gentes desde la parte del partido de Santa Elena, del partido de Manabí, de Esmeraldas, que si bien formaba parte de la presidencia de Quito, es una zona mayormente improductiva en la parte agrícola. Entonces, todo esto de aquí fue absorbido por el Guayas. Y es algo justamente analizar interesante. ¿Por qué? Porque la historia siempre se ha manejado como la parte de la costa y la parte de la sierra como algo mayoritariamente alejado, inconexo, cuando el motivo de la grandeza que se aprovechó en las épocas del Gran Cacao hubiese sido insostenible, hubiese sido imposible si no hubiésemos tenido ese flujo de todas las personas. Quizás desde ahí viene la parte de que Guayaquil es el que nace y también el que se hace. Entonces, nosotros después de esta charla vamos a dar la lista de los libros por medio de nuestra página web para que usted también pueda consultar.
Un libro muy interesante que me sirvió muchísimo para la parte cuando estaba armando esto es La historia de Guayaquil, del siglo XVI al siglo XIX, escrito por Michael T. Hammerly. Entonces, usted puede coger ese libro y justamente va a hacer algunos análisis en los cuales explican cuál es, primero que nada, flujo económico, y segundo, la parte de los climas, porque él también hace una relación geopolítica de todo lo que estaba sucediendo, no solo en la parte de Guayaquil, sino también la relación que tenía con el Virreinato de Lima y toda la parte económica que se va desde Largo hacia allá hasta México. Entonces, eso yo le podría, primero que nada, aclarar. Y segundo, también la parte de la lectura recomendada. El libro que le puedo mencionar en este instante es el de Michael Hammerly, que habla acerca de estos temas con detalle. Tiene padrones, tiene tablas, tiene todo. Y con lo de la sal, sí tenía aquí tengo los cuadros justamente en la máquina. Quizás fue error mío no haberlo mencionado, pero en las imágenes sí está justamente de que la producción es la de sal. Tenía una pregunta. No me quedó muy claro el tema de la fuga del dinero o la plata hacia el Asia. Yo manejaba siempre el flujo de capitales y comercio en la costa americana del Pacífico y luego hacia Asia a través del Galeón de Manila. Pero siempre yo lo tenía entendido que en el caso del Galeón de Manila, siendo tan estricto el tema, siendo 1 o 2 galeones y a veces ninguno, era un comercio hasta cierto punto limitado. Entonces, que haya sido razón para las políticas de la monarquía hispánica, las políticas restrictivas, que por cierto, a mi modo de ver, vienen implícitas en la forma de pensar de los Habsburgo, el hecho de que haya esta especie de fuga de capital no lo encuentro suficiente para que se haya reformulado la política económica de la corona. No sé si me pudieras explicar un poquito más, porque yo hasta ahí llego. Bueno, más que nada, si bien está ese galeón, en el siglo XVII tenemos que ya había una flota que recorría los mares del sur, que es que nunca tuvo más de 7 barcos al principio, y operativamente hablando solo habían 3. Estos de aquí eran los encargados justamente de ir por los puertos mayores, ¿ya? También había comercio oficial del Reino de España con los reinos y países de Oriente, representado por ese galeón. Pero también tenemos que tener en cuenta de que los grandes valores en cuanto a ingresos no son a partir del siglo XVI. El siglo XV, los viajeros que iban por la Mar del Sur ya registraban que en la cuenca del Guayas había una producción impresionante de cacao, que ya se movía directamente avanzando hasta Filipinas. Entonces eso es algo interesante que lo puede tratar Javier. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Los privados ya están en capacidad de hacer barcos, ya están en capacidad de hacer comercio, y obviamente están en capacidad de hacer, yo le llamo comercio irregular, no le quiero llamar contrabando, si bien esa es la parte legalista del asunto. ¿Por qué comercio irregular? Porque si uno está con todas las ganas de cumplir con todas las cosas que le asignan, pero de repente hay más impuestos, le asignan cuotas, y sobre todo cuando uno sabe que todas estas actividades son para proteger el comercio de otros lados del reino, entonces obviamente la gente empieza a registrar otro tipo de maneras para comerciar. No está registrado obviamente porque en la parte legal del reino español lo que no entra no puede quedar escrito en papel. Pero hay muchísimos documentos que hablan acerca de cómo estos reinos antiguos comerciaban entre ellos. Por ejemplo, lo que les puedo explicar de una manera clarísima en la parte de las arribadas, de que, por ejemplo, estaba el puerto de Guayaquil prohibido totalmente de comerciar con Acapulco. Entonces resulta de que cargaban todo el galeón con mercancía prohibida, y a lo que zarpaban a navegar, de repente se encontraban envueltos en tormentas o alguna tempestad que inexplicablemente los dejaba a 1 kilómetro de Acapulco.
Entonces, obviamente, había oficiales de la corona que estaban más que gustosos de ayudar a aquellos compatriotas que estaban en necesidad. Esas son las arribadas, que de repente aparecían diciendo, me cayó una tormenta y aquí vine para acá. Otra manera del comercio era justamente de que yo no puedo llegar a Acapulco, pero entonces, no, yo no puedo llegar a Guayaquil, digamos. Bueno, entonces llego a Daule, que está al frente, que llega a Durán, que está al frente. Entonces, legalmente no estaba rompiendo la ley. Todo este flujo de plata va por ese lado, porque la corona, los Borbones, ven justamente que hay una fuga de capital impresionante que ellos no pueden controlar, porque al final tú tienes que las colonias están del otro lado del Atlántico, o sea, en el mar Pacífico, el mar del Sur. Los oficiales, era muy común que ellos dijesen, cuando recibían un orden de la corona, acato pero no cumplo. Por eso era que el peso burocrático español favorecía mucho a justamente la parte de la corrupción. Entonces, no está registrado en los libros oficiales de España por obvias razones, pero las actividades económicas de los privados dan para pensar. Por ejemplo, si yo soy presidente y los libros me dicen de que estoy vendiendo muy poco papel, pero yo estoy viendo que usted debajo de la mesa está vendiendo decenas y decenas y decenas y decenas de papel que está trayendo de Colombia, yo voy a decir, ¿sabes qué? Entonces para el papel voy a hacer tal cosa. Yo no tengo registros, yo solo estoy viendo acciones, en este caso acciones de contrabando. Entonces las acciones sí eran lo suficientemente fuertes como para ameritar estas correcciones, más que nada, porque la plata del Potosí estaba siendo utilizada para comprar artículos de lujo del Oriente, que en este caso era damasco chino, satines, sedas, vajillas, porcelana, perfumes y joyería. En este caso vendían la plata y simplemente la cambiaban. Y ellos tenían cosas maravillosas y España no recibía ni un solo centavo. Venían los enviados del rey a América y observaban esmeraldas, observaban artículos asiáticos fabulosos. Y ellos no tenían idea de dónde habían venido, simplemente aparecieron. Entonces va por ese lado. Toda la maquinaria burocrática española, si bien en papel era perfecta, por ser tan grande y pesada, era muy complicado que las cosas realmente se cumplieran de la manera debida. Para poner un ejemplo, cuando la corona asignó a la gobernación de Guayaquil de nuevo al virreinato de Lima, mandó un papel, un comunicado, que decía de que el virreinato de Lima solo se iba a ocupar de Guayaquil, pero en la parte militar. Nada más, solo para asuntos de defensa. Pero, como era un papel aparte, se tardó sus 6 meses, se tardó sus 8 meses. Cuando vino acá, el virrey dijo, bueno, yo impugno esto, voy a mandar no directamente al representante que mandó la carta, sino al Consejo de Indias, que es otra organización que también tenía actividades redundantes entre sí. Entonces, el Consejo de Indias mandó una impugnación que congeló todito, ¿y qué fue lo que ocasionó? El papel estuvo rondando por aquí como 5 años y a la final, cuando empezó lo del 10 de agosto y todo eso, con ese papel aún rondando, el virrey vino, sitió Guayaquil y la anexó. Otro ejemplo que también tenemos, cuando anexan, o sea, cuando viene la carta que el virreinato de Lima iba a estar encargada de la defensa de Guayaquil, resulta de que no estaba completa, por eso fue que mandaron el documento que decía de que solo la parte militar, de ahí la parte administrativa, la parte eclesiástica seguía dependiendo de la presidencia de Quito. ¿Qué dio como resultado eso? Que por 3 años, como no estaba claro eso, Lima estaba recibiendo valores de impuestos desde Guayaquil por parte de la iglesia, Cuenca, por el obispado, estaba recibiendo valores de Guayaquil por la parte de la iglesia, y Quito también estaba recibiendo los mismos valores de impuestos por Guayaquil por el asunto eclesiástico. Entonces era un sinsentido que era un flujo, un sangre de dinero. Hasta que eventualmente ellos pudieron decir, ¿sabes qué? Todo es con Cuenca. Y entonces ahí Lima ya dejó de percibir y Quito dejó de percibir. Entonces la maquinaria española es bonita en papel, pero no era eficiente. Entonces por ahí vienen todas estas fugas que fueron correcciones necesarias al andar. Y justamente por esas correcciones necesarias al andar se tienen todas estas redundancias. No sé si Javier pueda acotar algo más. El tema monedas. Cuando se empiezan a acuñar las monedas en Potosí, Potosí es la ceca más importante, no es tanto la de Lima.
La de Lima tuvo sus prohibiciones y contra órdenes tuvieron que cerrar. ¿Qué tal si le... Sí, sí. Vamos con las monedas. ¿Ya? Cuando se empiezan a acuñar monedas en Potosí, ¿no? Potosí viene a ser la seca más importante que se tiene en todo el Pacífico. Las monedas no solamente que salían, como todo el mundo empieza por el Callao, no, salían por Arica, un recorrido mucho más corto, y venían para el norte. ¿Ya? Y tienes que ver lo que era del rey, ¿no? El quinto que se pagaba, tanto en monedas como en las barras de plata, que vienen selladas y con todo el quinto. Y yo llamo siempre, son, no el contrario, sino las adversidades, es el término que yo utilizo para tanta traba que le pusieron a todo el comercio de Guayaquil. Pero este flujo de monedas, ¿no? O este dinero de la gente de Guayaquil a través del producto del cacao, ¿no? Se comerciaba no solamente con México, no solamente con Panamá en sus inicios, ni con Costa Rica, sino que lo que iba a Acapulco, esa mercadería de cacao iba directamente a Filipinas. Y eso no lo dicen los españoles, ni lo dicen son el pirata Dampier. Él es el que dice, esto está saliendo para allá y de allá están la plata que cogen, la gente no la invierte ya, sino que se la trae. ¿Sí ves? Entonces, ¿dónde se ve esa plata? Acumulada, no bajo el colchón, no sé si habrá en el colchón, pero esa plata se quedaba acá. Y cuando yo traía algo, compraba el producto, aquí está la plata y me debo, pero esa plata sí iba allá, a Filipinas, ¿no? Que era el famoso galeón de Manila. En un trabajo que hice hace algún tiempo sobre monedas, no publicados aquí, sino en Lima, las monedas nuestras de Potosí tienen el sellito del gobierno de Filipinas, ¿no? Entonces son nuestras monedas, pero tienen el valor allá. ¿Sí ves? O sea, ¿por qué? Porque ellos no hacían monedas, pero eran las monedas nuestras que se iban de aquí para allá. Entonces, de esas hay muchísimas monedas de plata que están con el sello que dice solamente para circular en Filipinas, o sea que no las podías sacar y regresarlas, pero sí podías meterlas. ¿Ya? Entonces, es interesantísimo todo este flujo que se da a través de ese famoso galeón, ¿no? Sí. Sí, porque era el comercio con ellos, pero es el nexo. Entonces, ¿qué está trayendo toda esa gente? O sea, están trayendo son cosas suntuarias, pero también especies, ¿eh? O sea, también están trayendo eso. Y después, con los holandeses, lo mismo. O sea, con los holandeses todo el comercio no se va a dar a través de Panamá, se va a dar es a través del Darién, ¿no? Sale por el río de Atlas y llega al Caribe, y de ahí se está distribuyendo, una parte va a México, otra se va a Cuba, pero otra parte se va acá a la Dominica, que estaba en poder de los holandeses, y no hay plata, quiero ropa. ¿Sí ves? O sea, entonces esa plata no llegaba a España. Esa plata se estaba manejando aquí internamente. No pagaban tampoco impuestos, en algunos casos, ¿no? Mira, nada de esas cosas. Es lo que está pasando, o lo que nos pasó en estos 10 últimos años. Yo no quiero factura, yo porque si estoy cobrando $1,000, tengo que pagar $100 de impuestos, vaya, el diablo a mí no me dé factura. Lo mismo, sino que en otra época. Pero ante tanto impuesto, ante tanta prohibición, las prohibiciones nuestras empiezan desde el 1590 y terminan casi en el 1700 y pico. ¿Ya? Prohibido hacer comercio con Panamá. Panamá brinca porque los de Guatemala también se unen. ¿Por qué? Porque acá Guayaquil es más barato y es de mejor calidad. Prohibición. ¿Ya? Con México siempre hubo una relación de ser solapadores, ¿no? Lo que maneja el término de las arribadas era un ejemplo patético, ¿no? El cacao generaba billete, monedas. ¿Ya? Y las monedas, ¿de dónde salían? De Potosí. Que en las monedas también hubieron muchos fraudes, definitivamente, ¿no? Recuerdo y alguna vez di una charla ahí en el archivo histórico sobre naufragio, ¿no? Y habían las monedas reselladas, ¿no? Monedas que ya no valían los 8 reales, sino que le ponían un resello, valían 7. ¿Por qué? Porque no eran de plata pura, su alma más era estaño y cobre. Entonces eso motivó, y aquí en Guayaquil se ordenó que todas esas monedas sean enviadas a Lima porque ya no había circulante, porque todo estaba acá. Eso está en actas de Cabildo. Eso está en actas. Entonces se pide eso, entonces la moneda resellada. No sé si eso un poco aclara todas
estas inquietudes. Sí. Tenía una pregunta más. Porque se mencionó al principio lo del idioma y quería saber si sabíamos a ciencia cierta más o menos qué idiomas manejaban estas culturas precolombinas. Ya. Si manejaban distintas o una sola o Ya. los nombres. Ya. La novelería de estos 12 años motivó de que el quechua, quichua o el quechua, no sé cómo quieran manejarlo, se tergiversara por todo esto, ¿no? ¿Ya? Y empezaron a cambiar las palabras, la G por la W, la C por la K y toda una sarta de majaderías, ¿ya? Eso hace mucho daño, pero cuando tú te pones a analizar los documentos de todo el 1500, Miguel Cabello de Balboa dice que en la zona de Esmeraldas y parte de Manabí, cada área tenía lenguas distintas. Dicen lenguas, ¿ya? La más antigua dice, si mal no recuerdo, no sé si es Jerez o si es Zárate, dicen, tienen una lengua como el arábigo. Chuta, ¿qué será esa vaina? Vaya usted a saber, yo no entiendo más allá de eso, ¿no? Pero cuando empiezas a leer toda la gobernación de Guayaquil, te dice, cada parcialidad tiene una lengua propia, pero entre ellos se entienden. Asumo cuando era estudiante y teníamos un profesor que era un egiptólogo mandado por UNESCO al ESPOL, dice, nosotros en Bélgica hablamos francés, pero hay muchos dialectos. O sea, algo parecido podría ser acá, ¿ya? En el año 1918, Otto von Buchwald plantea de que acá se hablaba la lengua mochica, ¿no? Eso para el año 1918. ¿Y por qué? Porque el señor viene de Alemania, se instala en Lima, se va a vivir al norte del Perú, escucha a la gente hablar esa lengua, la aprende y dice, el mochica se hablaba en toda esta zona. Bonita la majadería, ¿no? El tipo después llega, se viene acá al Ecuador y hay un comentario leve que hace Busnell sobre lo que le comenta Otto von Buchwald, que había escuchado en la zona de Colonche a 2 indios hablar lengua mochica. Eso está registrado y está en el libro que escribe su nieto sobre su abuelo, ¿no? Y está la nota que menciona a Busnell. Busnell fue un geólogo de la Anglo-Ecuador en Oifiles que estuvo en toda Santa Elena, ¿ya? Este tipo entonces se empieza a regar de que Chanduy significa Valle Alto, de que Zumpa es el Pajonal. Y cuando tú te pones a ver a ciertos cronistas y a ciertos párrocos que escriben sobre la zona, Zumpa no es un nombre para Santa Elena, Zumpa forma parte de una leyenda y dicen que Huayna Capac nació en Santa Elena. Caracho, chuta. De tirado de los cabellos, todo eso, ¿no? Pero tienes que leer toda la obra para poder entender las cosas, ¿no? Porque te dicen una cosa aquí, en la página 200 aparece otro, tienes que estar relacionando todo o anotando ahí las cosas. Pero yo hace unos 10 años que un poco más me hacen la versión de un hombre llamado Caballo, no sé quiénes vieron esa película, ¿no? que lo guindaban de las tetillas aquí, parece que también van a guindar de otra parte, porque yo planteé, ¿no? de que ¿por qué tenemos que aceptar una lengua mochica cuando los navegantes son nuestros huancavilcas, son nuestros manteños, son nuestros chonos? Y esa es la gente que se está moviendo. Entonces la lengua tiene que ser la lengua de los huancavilcas, ¿no? Para el caso de la gente que vive en la cuenca del Guayas, los últimos descendientes de ellos son los sáchilas, que hablan el sáfiqui, ¿ya? O puede ser el apalache, que hablan los cayapas, pero no podemos aceptar una lengua quichua. O sea, para mí la lengua huancavilca, y hemos mantenido el nombre de ellos como huancavilcas arqueológicamente y étnicamente, entonces yo me inclino a pensar de que la lengua que estaban hablando estos comerciantes es una lengua huancavilca y más no mochica. Son ellos los navegantes, no son en el sur. Yo no he visto balsas que nazcan o árboles o plantaciones que estén en pleno desierto en el Perú. No los he visto todavía, ¿no? Las balsillas que ellos tienen son las balsillas que vienen a comprar acá y se las llevan para allá, ¿no? ¿Que aprendieron a navegar? Sí, aprendieron definitivamente, o sea, todo el mundo aprende, ¿no? Pero los grandes navegantes, los grandes comerciantes, la gente que está yendo a México y que está regresando, la gente que se está yendo a toda la costa, Antofagasta, son gente nuestra, son huancavilcas, y no estoy llenándome de un nacionalismo soquete, nada de eso, sino que son pruebas arqueológicas y nada más, ¿no? En el Perú tienen las guaras de nuestras balsas, esta parte dice que son emblemas ceremoniales. Sí, están re locos estos peruanos porque son las guaras que son las herramientas que sirven para gobernar una nave. No sé si quedas satisfecho con... Gracias. Una cuestión así me iba a contar o preguntar respecto de la lengua.
además de los topónimos, no existe registro alguno escrito, no sé, pues en algún lado, sobre la lengua huancavilca. No hay. O sea, lo que te transmito es lo único que deja Bushnell con lo que deja este señor de Otto von Buchwald. La interpretación la estoy manejando yo, ¿por qué? Porque son los navegantes, ¿no? Pero la toponimia, o sea, la toponimia te ayuda muchísimo. Y nosotros solamente a veces escuchamos ciertas palabras que están generando la toponimia. Por ejemplo, a nivel de los huancavilcas, la che y la ge, ¿no? Entonces tú vas a ver ahí poblaciones en Gunga, en Gabao, Tugaduaja, Cangrejo, ya, no es suficiente. Algo que quería acotar, no sé, que si es necesario de alguna u otra manera, entiendo yo que el análisis genético que se ha podido realizar entre cierta población de Guayaquil indica que tenemos también de los indígenas del Caribe. Ya. A ver, si por navegación hablamos, la gente del Caribe que pudo haber llegado por la Amazonía son teorías. Eso que lo más aceptado debe haber sido que Ya. el comercio de esclavos se los trajo para acá. Lo de los esclavos es posterior. O sea, cuando hablamos de los aborígenes, siempre cuando replanteas esta cosa, yo manejo mucho cronología, ¿ya? Y a mí no me gusta mezclar cuando llegan los esclavos en 1500 y cuando estamos hablando acá de 2000 años más, ¿ya? En determinado momento tenía una conversación ya tipo de erupción del Cotopaxi con una señora que planteaba de que Vasco Núñez de Balboa descubrió el Océano Pacífico. 4000 años nuestros indios estaban yendo y viniendo. ¿De qué descubrimiento hablamos? Él le puso fue el nombre y nada más, pues, ¿no? O sea, tienes que darle un nuevo giro a las cosas, ¿no? No podemos seguir con la investigación de LNS, ni de Coquito, ni nada de esas cosas. O sea, tienes que ir replanteando muchas cosas. Hoy en día la arqueología y la historia están manejando los puntos de vista del que generó, pero también de la otra parte que nunca le hemos querido ver. Y así es como tienes que ir analizando las cosas para poder tener una visión más amplia. Ya. Sí. Ya, entonces son 4000 años de un comercio impresionante, ¿no? Pero trae a tu mente a los otavaleños, comerciantes, ¿no? Creo que son los últimos comerciantes que nos quedan así. Pero esos condenados se van a la Unión Soviética y se entienden y hacen negocio y toda la vaina. Quizás algún tipo de nexo, y los mandas al Japón y allá también venden estos fulanos, y se entienden. O sea, tiene que haber algún origen de todo eso, ¿no? Volvemos, me inclino a pensar los dialectos. Esta gente dice que las parcialidades tenían distintas lenguas, significa que pueden ser muchos dialectos, ¿no? Pero de qué era el quichua, no. Eso sí te lo garantizo, ¿ya? Y tampoco podemos seguir escribiendo, yo no sé por qué no se les ocurrió a esta gente poner el Guayaquil con W y con la K, ¿no? O sea, todavía no lo consigo, ¿no? pero sí le ponen a los huancavilques con la W y con la K, ¿sí? Entonces son absurdos, ¿ya? La denominación durante 400 años es con G, escrito por cronistas con G, ¿ya? Pero es que no, pero es que pero lo de la H de los huancavilcas tendrá unos 80 o 90 años o 100 años, no tiene más allá de eso. En crónicas está siempre con la G, siempre, todos. Y por eso digo, fonéticamente hablando, sí. el español que venía escuchaba Huawei y entonces le metía G, porque era como lo entendían ellos. Sí, en eso estamos de acuerdo, ¿ya? Pero 400 años escribiéndolos todos así, y en los últimos 100 años le metes la H. ¿Y por qué Guayaquil? Claro, ¿y por qué si dicen que Guayaquil es Huancavilca, entonces por qué Guayaquil no le escribes con H? O sea, sí, o sea, son posiciones a veces incoherentes. Por eso digo, hay que analizar siempre el todo, ¿no? Y no el momentito. Siempre analiza el tiempo, ¿ya? O sea, para nosotros vale más lo que es recurrente a la novelería.
¿Por qué? Porque lo recurrente te está certificando de que esto siempre fue así. ¿Ya? Entonces, en el tema de la lengua se da eso. El tema de los esclavos, o sea, sí, el primer barco que venía con negros se hunde frente a Esmeraldas, ¿no? Y vieras el relato que hace Miguel Cabello Grabado sobre los negros, es bellísimo, y cómo sacan una cruz ahí que se la llevan y la dejan enterrada en la playa. Cosas bellísimas que tienen, ¿no? Yo no creo que el cura mienta, honestamente, algo de cierto hay, pero ellos estaban moviéndose con todo eso. ¿Ya? Y otra cosa que hay que recordar es el asunto de las mitas, cuando el Inca, por asunto de las mitas y para tratar de concretar la dominación en nuestro territorio que era pacífico, traspobló poblaciones enteras con su dialecto acá. Sí. Entonces, eso también toma importancia. Pero no está ligado a la región costera, sino a la región andina. Sí. No cayó en eso. Siempre cualquier inquietud estamos a la orden. Bueno, Siempre. bueno, muchas gracias por venir y como dijeron antes, esténse pendientes de las redes porque ahí pondremos toda la información necesaria para los siguientes eventos y también subiremos ya soundbites y pequeñas infografías que complementen cada una de las charlas. Muchas gracias y buenas noches.